Muy buenas a todos. Hoy les traigo un super videazo tutorial para sacar tu dinero de Workcoin con la nueva red. Ya no es Optimist, ya hay otra nueva red y para ello pues quédate porque es muy sencillo. Y bueno, primero nos vamos a Binance y le ponemos WLD y le ponemos Workcoin Chain, que ya no es Optimist, todavía te acepta, pero muy probablemente en el futuro ya no. De hecho lo estoy haciendo por adelantado. Copiamos la dirección y una vez que ya la tenemos copiada, nos vamos a Workcoin. Ojo, muy importante chicos, deben de tener ya sus monedas sacadas de la bóveda o no las va a dejar vender. Si no, tienes que esperar 3 días y lamentablemente no hay manera de sacarlas sin ese periodo de tiempo. Pues aquí le vas a dar en la red Workcoin y nos vamos a dar el valor que es máximo. O sea, yo aquí ya voy a vender porque de hecho ya me parecía que tenía que vender. Ahorita les voy a enseñar por qué me aparecía. Y bueno, pues aquí yo le doy 155.91. En esto pues le damos en continuar y aquí pegamos nuestra dirección que fue de Binance. Recuerda muy bien pegar la red y que sea Workcoin on-chain, porque si es Optimist, perdiste tu dinero y no hay manera de hacerlo. Así que le das en enviar y te fijas muy bien, ojito, que la tengas bien copiada y le das en confirmar el envío. Una vez que ya tengas el envío, esto va a tomar como unos 5, 10 minutos, 15 minutos. Te va a mandar en Binance el correo de que ya está recibido. Entonces, pues vamos a darle la máquina del tiempo y aquí ya me dejaron sin nada. Y nos vamos a Binance otra vez. Y aquí vamos a ver, esperar en cuestión de un poco de tiempo a que llegue. Aquí ya está el depósito y nos vamos directamente a nuestra cartera. Y aquí ya las voy a vender, o sea, voy a ponerle en spot, en cuenta spot, y aquí las van a ver nuestras monedas de Workcoin. Le doy clic y una vez dándole clic en trading, yo aquí las vendo. Yo les voy a poner un precio inicial que a mí me marcaba el indicador que era de 4 dólares. De hecho, ahí vendí, o sea, fue increíble. Salió muy bien. Y bueno, si tú también quieres vender en máximos, cuándo vender, cuándo no vender, recuerda que aquí en el canal tenemos una lista de videos de programación, de trading, para que te den señales del mercado y tengas herramientas para salirte del mercado. Yo aquí le estoy dejando en 4 dólares, 100%, y le doy en vender. Perdón, aquí de hecho me equivoqué. Primero comprar, pero aquí ya le digo, es en comprar, en vender. Le das en precio de vender y aquí ya le dejo en 4 dólares y le doy en limit order, o sea que ahí me va a vender todo. Y ahí va a pasar mi orden en 4 dólares. Ahorita, de hecho ahí, si pueden ver la fecha, ahí estaba subiendo bastante bien. Y pues, ¿qué les puedo decir? O sea, me salió muy bien. Lo vendí y aquí dejo en 4 dólares, le doy en vender y aquí se crea la orden. Spoiler, sí pasó la orden. De hecho aquí lo pueden ver en la gráfica. Yo vendí justo en 4 dólares, subió hasta 4.1. Ah, no, es que no vendiste en 4.1. A mí ya me estaba dando venta en el máximo anterior en 4 dólares y lo dejé incluso un poquito menos porque si quieres vender hasta arriba muchas veces lo hacen con trampa alcista. Llegó hasta aquí y se vino una caída enorme. Y pues esto básicamente, si lo quieres aprender, tenemos varios videos, tenemos varios cursos para que puedas vender bien tus criptomonedas. Muchas veces tienes que comprar, muchas veces tienes que vender y yo te puedo ayudar en lo que necesites. Y bueno, pues si te gustó el video, dale like, suscríbete y básicamente así es la mejor manera de venderlo, muy rápido, muy sencillo, no lleva ni 5 minutos. Y déjame en los comentarios, respondo cualquier duda, si la red Optimis funciona mal, si no lo pudiste vender, si hay algún riesgo, si creo que va a subir. Ahorita yo sí creo que va a subir, creo que pues básicamente no van a dejar morir a ChatGPT, va a tener algún papel muy importante para que tenga su red y te aconsejaría, de hecho, ahorita te lo voy a decir, que empiece a comprar a partir de abajo de los 2 dólares. Yo voy a empezar a comprar en 1.8, 1.7, 1.6 e incluso aquí mi orden de venta a 1.9 empezó y voy a empezar a hacer órdenes de compra distribuidas hasta que esto se torne un patrón completamente, pues vaya, haga un rango, o sea, así, sube, baja, sube. Se los voy a dibujar, hago un rango así. Empiecen a agarrar estas semas, a hacerse más estrechas. Y una vez que ya sean más estrechas, ¡pum! Hacia arriba. De hecho, hasta te voy a dejar la flecha. Pero para ello, la verdad no sé, no soy asesor financiero.
no es una recomendación de inversión, simplemente es lo que va en el mercado. Y pues básicamente esto sería todo. Espero que te guste, que le des un super like y hasta luego.